Bueno, volviendo al tema de esta unidad, decíamos, bueno, magnitudes de carga son las que se utilizan para medir. Acá viene un pequeño ejemplo, digamos, la cantidad de nafta que se necesita para ir de una distancia determinada, ¿sí? Pero blanca, 3 arroyos, o lo que dura una película, lo que, bueno, cuánto tenés en un tanque de agua, o de nafta en el automóvil. Y magnitudes vectoriales son aquellas que se caracterizan por tener lo que se llama, lo que nosotros a veces decimos como es una intensidad o un tamaño, y también tienen dirección y sentido. ¿Está bien? O sea, esas son Sí. las tres características que van a tener los vectores. Sí, La intensidad, intensidad vendría a ser el módulo, ¿no? el módulo, exactamente. Sí, lo que vamos a conocer después como módulo, que también tiene, digamos, se relaciona con el tamaño, ¿sí? O con la distancia, la medida del vector, por así decirlo, se relaciona con el módulo. Bueno, y la dirección y el sentido es comúnmente, digamos, Sí, como hacia dónde va. El sentido es hacia la dónde va. flecha, en la dirección es Exactamente, la el recta que camino. sería paralela, por así decirlo. Claro, exactamente. Que siempre el mejor ejemplo es con calles y para dónde va el tránsito, digamos. El Exacto. sentido es la flechita que está en las esquinas diciendo para dónde va el tránsito, y la dirección es la calle entera, por así decirlo. Bien, vectores, bueno, el vector es lo que conocemos como un segmentito que tenemos en la recta que tiene dos extremos, el extremo A y el extremo B, y digamos, uno lo caracterizamos como lo que es el origen y el otro lo caracterizamos como el punto final, ¿sí? Y dado el orden que tenemos acá, este vector sería lo que conocemos como un segmento orientado. ¿Está bien? Es un segmentito que tenemos dentro de una recta que tiene una cierta orientación. ¿Está? Por lo pronto trabajaremos con vectores, digamos, que pertenecen siempre a rectas. Este, bueno, lo que decimos acá geométricamente es que en la recta elegimos dos puntos, A y B, y si consideramos el punto extremo A como el origen, el punto B como extremo final, digamos, como comúnmente llamamos origen y extremo, ¿está bien? Aunque vos puedas considerar como los dos como extremos, ¿sí? Porque uno puede decir que ambos son extremos, digamos, tanto el inicial como el final, pero bueno, uno se considera origen y el otro lo consideramos extremo. Así que cuando veas en algún ejercicio que dice el extremo, está hablando del punto final, ¿sí? Claro. Tenemos un segmento orientado, entonces, bueno, el vector va a quedar determinado como el segmento, digamos, el vector AB, ¿sí? Que tiene origen en A y punto final en B. Te calculo que esto todo lo acordarás. Sí, Esto va a ser rápido, seguramente, gracias. Bien, bueno, como decíamos, es posible identificar dirección, sentido y magnitud, y o módulo, ya acá le ponemos el nombre correcto, módulo. La dirección es la recta, ¿sí? Por donde pasa, la recta R. Al elegir el extremo origen y el extremo fin, estamos fijando un sentido, ¿sí? Para dónde va dentro de la recta, es como lo que decíamos en las calles, digamos, para dónde crece, si crece cuando... para dónde van los autos, digamos, si van para cuando crece la altura o cuando decrece, por ejemplo. Y claro. bueno, y la longitud, lo que mide este segmento, es lo que conocemos como módulo, que lo vamos a anotar con esta doble raya al costado, o a veces con una raya simple al costado. Comúnmente usamos la raya doble, lo más conocido es la raya doble, pero bueno, alguna bibliografía te puede llegar a aparecer con una raya simple, y está hablando también del vector, Del del módulo. módulo vector. Ujú. Sí. Bueno, en física, creo que lo has visto en tu carrera, Sí, este, punto de aplicación. claro, tenemos distintos, claro, pues se puede aplicar como vectores fijos deslizantes o vectores libres, digamos, ¿sí? Los vectores fijos, o también le dicen ligados, aparte de definir módulo y dirección y sentido, se indica el punto donde está aplicado, ¿sí? Acá en este ejemplo, no es lo mismo aplicar la fuerza sobre este punto que aplicarlo sobre este punto. Este punto lo que va a hacer es que se deslice las botellas cerveza para la derecha, y este punto Y va a el hacer otro que que se se caiga. caiga. Claro, digamos, entonces por eso tiene un sentido, digamos, más ejercido sobre un tema puntual, digamos. Así que no se caiga la cerveza, por favor. Sí, sí, Este, totalmente. claro, bien. Y los vectores deslizantes quedan definidos cuando además, digamos, se indica la línea de acción. Acá hay un ejemplo, digamos. Un vector de desplazamiento de un auto se mueve a una velocidad constante, bueno, y aparte está hablando de distancias y de una velocidad constante y demás, que habla se está indicando una línea de acción, digamos, lo que va pasando a medida que va pasando el tiempo. El vector es constante, entonces va como mutando. Podría darse también que podría mutar el vector a medida que vaya aumentando el tiempo, te va a dar distintos vectores, pero bueno, se puede considerar como un vector deslizante también. Bien, para poder
hablar de lo que es el vector libre, que bueno, que vamos a trabajar más que nada nosotros, lo que tenemos que hablar primero es de lo que son los vectores equipolentes. Equipolentes es una palabra que agregamos nosotros para hablar de lo que todo el mundo entiende como vectores que son iguales, ¿sí? Pero no son iguales en sí, porque iguales tendrían que ser si están exactamente en el mismo lugar. Y los vectores equivalentes son los que no están en el mismo lugar, digamos, o bueno, podría ser darse, pero están perdidos en Tiene el el mismo espacio, modo. pero son el mismo, digamos, están en la misma dirección, el mismo sentido y el mismo módulo, básicamente. Pero ¿qué es lo que vamos a hablar cuando decimos tiene la misma dirección? Bueno, que es paralelo, digamos, las rectas son paralelas, por así decirlo. O sea, la recta Claro. que trabaja con el AB es paralela a la recta con el E'. En ese caso, digamos, tienen la misma dirección. Mismo sentido va a tener cuando vaya para el mismo lado, digamos. Y mismo módulo, bueno, cuando el módulo no es igual. El módulo va a ser una cuentita que vamos a poder calcular, así que Sí, vamos a poder terminar. El que es más complicado, digamos, matemáticamente, por así decirlo, de definirlo, es el sentido, porque, digamos, tenés que entrar en detalles de semiplanos y cosas así, que bueno, que no vamos a entrar tanto detalle, lo vamos a ver más tipo gráficamente, vamos a tratar de interpretar más o menos cuál es el sentido, dependiendo igual con lo que lo crucemos. Pero claro. es la que es más difícil de ver, porque vos decís, dado dos rectas, es fácil ver este, si son paralelas o no. Pero en el sentido como que cuesta un poquito más, digamos, tiene una botita de rosca más. Bueno, acá está la definición de lo que entendemos como un vector libre, ¿sí? El vector libre, claro, es lo que te representa a todos los vectores equivalentes. O sea, el vector libre te va a representar a cada uno de todos los que tenemos acá, ¿sí? Entonces, por eso estamos hablando del mismo vector, ¿sí? Porque con B hablaríamos de todos estos vectores. Acá U te quedaría exactamente igual a B, a W, a equivalente, ¿no? A W, a B, porque este vector representa a todos los vectores equivalentes a un vector dado. Así que digamos, vamos a hablar, cuando hablamos de B, vamos a hablar de todos estos vectores. Es como que elegimos un representante. La ventaja de esto es que, bueno, nos amplía el criterio, digamos, podemos trabajar con todo el eje, digamos, y estamos hablando siempre del mismo vector. Nos paramos en poquitas cosas. Si estuviéramos en un ejercicio, en una cuestión como esta, acá ya nos agregaría la cuarta condición de la posición, y bueno, ahí este vector y este vector no serían equivalentes, no serían iguales, digamos. Este, Claro, pero no son libres. Claro, porque son libres, exactamente. Bien. Bueno, suma de vectores. Vamos a arrancar con suma gráfica de vectores. En el primer ejercicio del práctico tenés suma gráfica de un montón de vectorcitos. Y para la suma gráfica lo que se utiliza es la regla, tenemos varias reglas. Una de ellas es la regla del paralelogramo, ¿sí? Que es una regla sencilla. Cuando vos tenés dos vectores libres, como son vectores libres, y, digamos, y están representados en el mismo espacio, lo que nosotros podemos hacer, digamos, es vos agarrás, digamos, este vector lo trasladarías, digamos, cuando construirías este vector paralelo, que es lo que está haciendo acá, ¿sí? Es el mismo vector, fíjate que lo único que hice Sí, fue sí, dibujarlo, ¿sí? Construir un paralelogramo, ¿sí? O sea, trazando línea punteada paralela a la que tenemos acá, paralela a la U también, digamos, encontrado este punto, que sería el otro vértice del paralelogramo, y haciendo el vector que une el punto, digamos, donde se inician los dos vectores, y el punto final, ¿saben? Donde termina el paralelogramo. Este vector nos va a representar el vector U más B. Así que de esta forma gráfica podemos hacer el vector U más B. ¿Saben? Estos cálculos que ya lo habías hecho en un momento, pero sí. sirve para reflejar. Después hay otra que es la regla del triángulo también, que es lo mismo, básicamente, que en vez de ponerlo como el punto inicial, lo pones como el punto final de U. ¿Está bien? Que fíjate que tiene mucho sentido, porque en realidad es como que arrancás en U más B, ¿sí? Entonces imagínate que, ¿no? Vos plantearás en este caso, ¿sí? U lo plantearás como el punto AB, ¿sí? El segmento AB, el vector AB, digamos, como que vos pones A y B, y el vector B lo plantearías como, ¿sí? Ahora como lo parás que comience acá, tendría como punto inicial B y que te llegue a un C, ¿sí? Claro. Entonces sería A, B, C. Bueno, el U más B, ¿sí? Este vector te termina siendo el AC. ¿Está bien? Tiene sentido, ¿sí? Es el que sea, es como, si vos fueras como una transportadora, el vector que te hace, te lo agarra en A y te lo lleva hasta B. Y el vector B te lo agarra en B y te lo lleva hasta C. Entonces la Sí, suma de las dos cosas casi te lo agarra en A y te termina en C. Entonces tiene sentido que sea claro. el AC, digamos. Sí, sí, sí. Conceptualmente, digamos, como pensándolo en un aparato que mueve cosas, digamos, tendría sentido
qué es lo que está haciendo. Claro. Bueno, esto sería, digamos, las dos formas básicas que usamos para sumar triángulos de forma gráfica. Tenés muchos ejercicios de suma gráfica, digamos, pero bueno, son sencillos, así que no creo que tengas mucho problema. Fíjate que acá están, ves que sumas B. Bueno, Sí. básicamente tenés que hacer el dibujito y hacer. Bueno, acá ya se complica un poquito más, pero bueno, ahora vemos de qué estamos hablando. Bien. Bueno, propiedades de la suma de vectores. La suma de vectores tiene varias propiedades, ¿sí? Una de ellas es que la suma de dos vectores es un vector, es lo que nos dio acá, ¿sí? Cuando sumamos dos vectores nos termina creando otro vector más, ¿está bien? Eso es algo que parece obvio, pero es importante marcarlo, digamos, se llama ley de composición interna, ¿está bien? Vos agarrás dos elementos en el espacio de vectores, el espacio vectorial, y cuando vos lo sumás, te cae dentro del mismo espacio, ¿sí? Eso es algo importante. Por ejemplo, un ejemplo, ¿no? Las matrices no tienen esta propiedad, ¿viste? Que vemos la clase pasada, porque vos cuando multiplicás dos matrices, digamos, dependiendo de cómo lo tomes, ¿no? A ver, si vos podés multiplicar una matriz de A que pertenece al M2 por 3 de R, ¿sí? Una matriz B que pertenece al M de 3 por 5 de R, y vos podés hacer A por B, ¿está bien? Y esta te va a pertenecer al M de 2 por 5 de R, ¿está bien? Por las dimensiones. Ni siquiera estos dos pertenecen al mismo, digamos, al mismo conjunto de matrices, por así decirlo. Bueno, esto entonces es un detalle que parece obvio, pero bueno, matrices tiene salvedad. Acá estamos haciendo multiplicación, estamos haciendo otra cosa. Y de hecho, vamos a ver otras, que yo calculo que te las voy a acordar, otras operaciones entre vectores que no van a caer dentro de los espacios vectoriales, ¿sí? Por ejemplo, el producto escalar, que vamos a ver un rato, el producto escalar entre dos vectores te va a dar un escalar, un número. Claro. Y no te cae dentro, no te genera un vector. Así que por eso es importante marcarlo. Es bastante obvio, pero bueno, es importante mencionarlo. Bueno, la conmutativa, que es sumar U más B es lo mismo que B más U. La asociativa, siempre utilizamos U más B más W, B más U igual a más W, o sea que te da lo mismo. ¿Sí? Que existe un vector nulo, esto lo mismo de siempre, que lo simbolizamos con un cero y una flechita arriba, ¿sí? Y lo que cumple es que al sumarlo no pasa nada, que también se conoce como elemento neutro, ¿sí? El nulo y neutro en este caso es, a ver, el nulo es el cero, pero lo consideramos como neutro porque es como en matrices, digamos, viste que vos tenías para la suma, el neutro de suma es todos ceros, y para el neutro de la multiplicación es la identidad, es con unos en Claro. diagonal, digamos, dependiendo de la operación que estás utilizando, tenés diferentes neutros. Neutro significa que no hace nada, básicamente, Sí, sí, sí. pero va a depender de la operación que estás usando. Acá como es suma, el neutro nos quedaría que es el vector todo cero. Y lo que tenemos como elemento opuesto, ¿sí? Que es el mismo que tiene las coordenadas, digamos, invertidas, y que es, digamos, exactamente igual, excepto que Distinto cambia sentido. el sentido. Exactamente. Que tiene la misma dirección, tiene el mismo módulo, pero tiene distintos sentidos. ¿Está bien? Y lo que tiene que hacer es eso, ir y volver, llevarte al mismo punto. O sea, arrancás en el punto de origen, vas al extremo, y del extremo volvés al origen. ¿No? Como que haría como una especie de bucle, digamos. La resolución final es que no tuvo movimiento. O sea, o tuvo movimiento, pero llegó al mismo lugar. Bien. Resta de vectores. Como resta de vectores, en realidad es más sencillo hablar cuando hacemos una resta de vectores, de en vez de trabajarlo como resta, trabajarlo como una suma y usar el vector opuesto. ¿Está bien? Entonces, hacemos lo mismo. En vez de teníamos U más B, nos planteamos lo que es menos B. ¿Está bien? Y hacemos U más menos B, y usamos la regla del triángulo, la regla del paralelogramo, o la que queramos, digamos. O sea, cualquiera de las dos andaría bien. Si Claro, nos da quisiéramos usar. ¿Cómo? que nos da con el sentido opuesto al de la suma. Claro, si quisiéramos usar otra forma, pero en realidad yo creo que la más sencilla es trabajar con esto, lo que podrías hacer, digamos, si querés, es te parás, juntás U y B, digamos, en el mismo punto inicial, y armás el vectorcito, ¿sí? Vos querés U menos B. Entonces te parás en el extremo de B y llegás al extremo de U. Y ese te va a dar U menos B. Pero bueno,
Me parece que es más fácil acordarse de la suma nada más y trabajar con el opuesto, y listo. Digamos. Fíjate que este vector y este son iguales. Este y este son el mismo. ¿Está bien? O sí, cualquier método andaría. ¿Se entendió? Sí, sí. Bueno, producto escalar. Esto es lo que comenzamos recién, que esto es un producto que no va a tener la propiedad esa que cae dentro de los espacios vectoriales. Entonces, un vector B, producto por un escalar, no, perdón, producto por un escalar, sí, un escalar. Va a dar. Y un vector A en los reales, estamos mezclando vectores con números reales. Es parecido a lo que hacíamos con matrices. Matrices también multiplicamos por un escalar la matriz antes, y lo simbolizamos de esta forma, A por B. Esto lo que nos sucede es que si A es el vector es igual a 0, la multiplicación nos va a dar el vector nulo. Si A es más grande que 0, tiene la misma dirección y este módulo. Y si es más chico que 0, tiene dirección opuesta, ¿sí? Perdón, sentido opuesto. Y va a tener el mismo módulo que el caso anterior, módulo valor absoluto de A por el módulo de B. Básicamente lo que nos hace es al vector o nos lo estira o O nos lo lo chico. acorta, y bueno, y si es positivo, mantiene la misma dirección, y si es negativo, dirección opuesta. Juega para el otro lado. Básicamente, eso es lo que hace el punto por una escala. Bueno, las propiedades, lo mismo, la composición externa, la ley de composición externa ahora es, no interna como vimos hoy, pero igual dentro de todo cae en lo mismo, estamos multiplicando por alguien por fuera, o sea, lo que estamos haciendo es trabajando con el espacio vectoriales y le agregamos una multiplicación por alguien que no pertenece al espacio vectorial, es un número real, y nos termina cayendo dentro de los espacios vectoriales, o sea, siendo un vector. Nos da una asociatividad que se llama mixta, porque estamos acá trabajando con multiplicación, digamos, de números reales también, ¿sí? Lo que nos está diciendo es eso. Y nos da una distributividad también mezclada, digamos, pero bueno, es bastante obvia. Por suerte, esto es como medio heredado de los números reales también, entonces son propiedades que también valen una distributividad que también valdría en los números reales. Si fueran todos números reales, entonces es bastante intuitivo. Así que Claro. se puede ver, digamos, con facilidad. Y el neutro termina siendo el número 1. ¿Sí? El neutro del producto escalar es el número 1. Así que esto básicamente lo que hace es, por suerte, muy intuitivo, así que comúnmente no se suele tener problemas con esto que tenemos acá. Bien. Vectores en espacio bidimensional. Nosotros esta clase vamos a trabajar con vectores en R2. Y más para la clase que viene vamos a meternos con el espacio, con R3. ¿Sí? Así que hoy solamente vamos a trabajar con lo que es R2, por suerte. Así que, digamos, la parte de 3 dimensiones la veremos en la clase que viene. Por eso digo que esta clase va a ser cortita, digamos, entre todo. Así que podemos hacer un poco de práctica después. Bueno, Bien, para ubicar los puntos en el espacio bidimensional, esto es cómo ubicar un punto, ¿está bien? Sí, si nosotros queremos hablar de cómo ubicar el punto en el espacio, digamos, tenemos que tener en cuenta que tenemos coordenada en X y coordenada en Y, ¿sí? Entonces, en este caso, estamos marcando el punto 4,3. Entonces, es digamos, bastante obvio, lo has usado para sí. funciones y demás. Es medio una mezcla esta materia, a veces toca temas de álgebra y toca temas de análisis, así que por eso a veces se te explica cosas muy básicas que ya viste en la parte de análisis, pero bueno, está medio pensado para una materia más algebraica que capaz que no habían visto gráficos de funciones, por eso a veces dice Claro. cosas un poco obvias, digamos. Y bueno, y a todo vector, a todo punto que tenemos en R2, le podemos asociar un vectorcito que lo podemos llamar P o OP, ¿sí? Este sería el OP, donde O es el origen, ¿sí? Y P es el punto en cuestión Y lo que vamos a tener es que esta expresión, ¿sí? Va a ser la expresión que tenga X e Y. O sea que en este caso, nuestro OP, ¿sí? Sería el vector 4, 3, ¿sí? Usamos 4 para la abscissa y 3 para la ordenada. A veces lo que se suele hacer, acá lo trabajamos con coma, a veces lo que se suele hacer es poner punto y coma, porque a veces trabajas con 3,2, 4,1, y que se quede bien claro que la coma es decimal, y el punto y coma lo usas para separar las coordenadas de los vectores. Pero bueno, Claro. puedo usar coma, puedo usar punto y coma, mientras quede claro, no hay inconveniente. O sea que esta es la forma básica de utilizar el par ordenado para definir el vector. ¿Sí? Punto inicial,
menos punto, digamos, el punto, como el origen es 0, este vector lo consideramos el punto 4, 3 nada más. Bueno, lo bueno digamos, del trabajo en el eje cartesiano es que en realidad lo que nosotros estamos haciendo es trabajar con algo que se llama base canónica, ¿sí? Esto nos sirve para después más adelante, no te preocupes, vos no lo vas a ver, hay algo que se llama cambios de base y demás, y nosotros podemos, digamos, modificar la base con la que estamos trabajando, pero acá lo que estamos trabajando es con que digamos, este sistema, digamos, donde estamos trabajando, estamos usando siempre de referencia que este vectorcito, ¿sí? Es el que nos mueve en Y, este vectorcito es el que nos mueve en X. Opa. ¿Hola? Bueno, y lo que decía es que cuando trabajamos con la base canónica, en realidad, esto es a modo de definición, digamos, nosotros, todos los vectores que definimos ahora en este espacio, digamos, todos los puntos también que están definidos en el plano y demás, los estamos hablando en una base, digamos, ahí como, viste, cuando vos decís, yo agarro el eje cartesiano, ¿sí? Que hago la flechita para arriba, digamos, ¿sí? Y hago la flechita para acá, digamos. Esto no es lo mismo que Sí. hacer esto y esto es diferente, digamos, la flecha nos marca para dónde Ah, vienen sí, los sí. puntos. Entonces, estamos definiendo, y acá digo yo, esto vale 1 y esto vale 1, estoy definiendo, digamos, El sentido. sí, claro, estoy definiendo la base con la que voy a trabajar. ¿Está bien? Y al definir la base estoy diciendo, bueno, yo como en X me muevo usando este vector, y en Y me muevo utilizando este vector. Y en función de eso, defino, digamos, todos los puntos que tenemos en el espacio, y como definimos así los puntos, me defino los vectores. Tranquilamente podría haber definido un espacio vectorial, digamos, así. Y esto también sería válido. ¿Qué es lo que tendría diferente? Y tendría diferente que este sería los vectores de tu base, por ejemplo, ¿no? Este y este serían los vectores de Claro. tu base. Que si vos los alejás, son estos vectores, ¿eh? No es que no tiene nada malo, digamos, estos vectores, estos serían los que te definen. O sea, y que serían, por ejemplo, este y este. Y estaría bien, ¿eh? No estaría mal, digamos. Podés trabajar con esa base, pero bueno, dependiendo del caso, nosotros no vamos a cambiar de base, así que no te preocupes, pero dependiendo del caso, te conviene definirlo de una forma o de la otra. Bueno, acá es para fijar notación. El vector I es el que conocemos como el vector 1, 0, y el vector J es el que conocemos como el 0, 1. O sea, el I 0. es el del X y el J es el del Y, básicamente. Bien. Expresión de un vector en la base canónica, bueno, lo mismo de siempre, esto es lo mismo que había pasado recién. Este vectorcito, al expresarlo, digamos, en esta base, en la base canónica, vos fijate que este vector, ¿sí? Ahora, ¿sí? Este vector que tenemos acá en violetita, lo podemos pensar como el vector I, ¿sí? 3 veces. Fíjate que si lo pensamos como lo que decíamos hoy, que era como una Sí, como especie las de... coordenadas, digamos. Claro, pero no, si lo pensamos como suma de vectores, digamos, ¿sí? Fíjate, tenés acá por un lado, acá tenés 3 veces, y acá tenés 1, 2, 3, 4 veces. Bueno, Lo puedes pensar como, lo voy a poner acá, como sí, 3 después veces logramos el la vector suma, I, sí. y lo puedes pensar como 4 veces el vector J. Entonces lo puedes pensar como, claro, como en particular ahora, ¿sí? En particular, lo puedes pensar 3 por I más 4 por J, ¿sí? Que esto sería lo mismo que 3 por el 1, 0 más 4 por el 0, 1, ¿sí? Que, pues, como vimos hoy, la multiplicación por un escalar, lo que hace es te multiplica solamente adentro, así que te queda 3, 0, esto te queda 0, 4, básicamente, la multiplicación por un escalar lo que hace, y la suma de vectores te suma coordenada a coordenada. Esto lo vamos a ver más en detalle ahora, pero es lo que termina pasando. Por eso que este vector es el 3, 4. O sea, en realidad está redefiniendo sobre lo que ya charlamos, que también trabaja con cosas muy intuitivas. A veces lo que estamos haciendo es muy obvio lo que está haciendo. Sí, igual, ahí quedó al revés igual, pero no importa. 3, 4, no, 4, 3 tenía que hacer, perdón, tenés razón. La mala mía, porque no es 3i, es 3, no, 3i, Es 3, 4, 1, es 4i, acá. claro, es 4, 1, 0 y 3, 0, 1. Acá yo puse 3, pero era 4, porque acá en I, nos vemos 4, sí, sí, acá fue Claro. error mío. Está bien, pero al revés, digamos. Era al revés, exactamente, bien. Pero bueno, lo que decía, es que estamos como trabajando sobre ya lo ya visto, por así decirlo,
pero es como para fijar conceptos, básicamente, para fijar definiciones, pero por suerte es todo bastante intuitivo. Nosotros nos vamos a manejar con cosas muy intuitivas, no es que te van a pedir que demuestres, digamos, algo vinculado con esto, sino para que veas bien de dónde sale y por dónde se define. ¿Está bien? Claro. Acá lo que nos dice, bueno, un par de ejemplitos. Si vos tenés el punto, menos 2, 3, el vector P o el vector OP tiene exactamente las mismas coordenadas del punto, pero no va a ser lo mismo hablar del punto y del vector. ¿Está bien? O Ahí sea, no. y hay cosas que tienen los puntos y hay cosas que tienen los vectores, y van a ser cosas diferentes. A veces, como se nota bastante parecido, digamos, porque acá vos tenés P menos 2, 3, pero capaz que algún libro tenés que te dice que el vector, que el punto P te lo define así, ¿sí? Que es algo perjudicial para la notación, digamos. Capaz que te lo define así, el vector del punto, entonces mezcla mucho porque si vos no decís de qué estás hablando, si vos le pones la flechita arriba, o si se la ponen, digamos, si hablas de esto solo, sin hablar de que es igual, se te pierde saber si es un punto o un vector. Y no son lo mismo, no es lo mismo un vector que un punto. Este, Así que por eso hay que tener cierto cuidado cuando trabajamos con vectores y con puntos, de aclarar bien que estamos trabajando con una cosa o con la otra. Bueno, Claro. pero el vector P, digamos, o el OP, va a tener coordenadas, las mismas coordenadas del punto, ¿sí? Que se puede expresar también de esta forma, que es lo que conocemos como el vector posición del punto P. Ahora, si vos tenés este vector de 8 y menos j, ¿sí? Definido así, lo pensás como 8 en la coordenada x y menos 1 en la coordenada y. Porque y se asocia a la coordenada x y j se asocia a la coordenada y. Y el vector nulo es el vector que conocemos como componente 0, 0. ¿Está bien? Está bien. Bueno, tenemos un par de operaciones de vectores en base a sus componentes, ¿sí? O sea, dependiendo de las componentes que tienen, hay un par de operaciones que tenemos que tener en cuenta, ¿sí? Tenemos la igualdad de vectores, que es la más obvia, son iguales si todas las componentes son iguales, ¿sí? Igual la componente y la componente J son iguales. La suma, que esto ya lo mencionamos un ratito, se define como sumar componente a componente, ¿sí? O sea, sumar lo que corresponde con X, sumar lo que corresponde con Y, igual que como hacemos en matrices, digamos. La resta se deriva de la suma, es lo mismo, en vez de sumar, restamos, pero es la misma base. Y el producto por un escalar, multiplicás a cada uno de las componentes. Esto es lo mismo que hacíamos con matrices. Es más, a veces, dependiendo el formato de la materia, se ve a veces vectores antes que verse matrices, digamos. O sea que depende cómo se trabaje, digamos, porque la verdad que es muy intuitivo lo que se Parecido. trabaja, digamos. Los vectores son prácticamente un caso particular de las matrices. Tiene un par de propiedades más, un par de operaciones más que definimos propiamente en los espacios vectoriales, pero se relacionan bastante. Bueno, acá vamos a un ejemplito, ¿sí? Si a vos te dice este vector y te pide calcular u más b, u menos b, 3 por u, o esto, lo que hacemos es eso, digamos. U más b, ¿sí? Sumamos componente a componente, o sea, sumamos la componente x con la componente x, 3 más 1, la componente y con la componente y, menos 2 más 5, y nos termina dando esto. Con la resta lo mismo, nada más que en vez de sumar restamos, ¿sí? De las posiciones, 3 menos 1, menos 2 menos 5, nos termina quedando 2 menos 7. Con el producto por n escalar, lo que hacemos es multiplicar cada componente, se aplica 3 por 3, ¿sí? Y acá 3 por menos 2, por eso te queda 9 menos 6. Claro. Y acá se complica un poquito más, tenés como que hacer un paso intermedio, pero no es tampoco la locura, digamos. Primero multiplicas por el escalar, ¿sí? 5, 3 menos 2, pues te queda 15 y menos 10, multiplicas cada uno. 2 y por 1, 5, te queda 2, 10, ¿sí? Multiplicas cada uno. Sí, sí, multiplicar primero cada vector por el escalar y después los Eso, restos. y después lo sumas, sí. Pero básicamente, esto no, como para ordenarse, para no tener problemas después. Es como pasaba también en números reales. Primero tiene más fuerza la multiplicación por el escalar que la suma o resta. Primero tienes que multiplicar y después sumar o restar. Cierto. Bien. Para que voy a probar de entrar con la compu, que ahí está Vale, ¿no? vale. Porque donde le pongo a entrar me Aquí tenemos un ejemplito, ¿sí? Dado los vectores, nos lo da definido con las componentes IJ, ¿sí? Este también, ¿sí? Allá en el caso de ser posible, los valores de I y B de manera tal que U menos B termina siendo de esta forma. O sea que lo que nosotros queremos saber es cuánto vale A más B, de tal forma que U menos B nos termina dando esto. ¿Está bien? Acá tenemos A y acá tenemos A más B.
Básicamente lo que nos va a quedar es un sistemita con dos ecuaciones y unos incógnitas. ¿Sí? Primero calculamos U menos B. O sea, con estas componentes, ¿cómo están? Hacemos la cuenta. ¿Sí? U menos B, esto es U y esto es B. Lo bueno de que aparezca de esta forma, ¿sí? Es que es fácil identificar, digamos, quién con quién tiene que sumar, porque aparece la I y la J, entonces tenés que asociar, digamos, como si fuera una X y una Y, digamos, como una X y una Y, los asociás, digamos, tienen la misma parte literal, por así decirlo, digamos, como si fuera algo de expresiones algebraicas, ¿sí? Sí, Juntan sí. los I, juntan los J. Entonces te quedaría este caso, ¿sí? Como tenés acá, con I tenés A y menos 5 te queda menos 5 por I, y con J tenés 3 y A más B, entonces te queda 3 más A más B igual a J. Y como esto es igual a 2 menos 3, lo que tenés es que, vamos, van a ser igual, lo puedes ver así o lo puedes ver de esta forma. Van a ser igual componente a componente, esto lo habíamos visto. La igualdad era cuando las componentes son exactamente iguales. O sea que el A menos 5 tiene que ser igual a 2, y el 3 más A más B tiene que ser igual a menos 3. Entonces, haces el sistemita, sacas cuánto vale A, ¿sí? 7, y una vez que sabes cuánto vale A, reemplazas acá y sacas cuánto vale B, que te va a quedar menos 3. ¿Ven? Bien. Un poquito sencillo. Bueno, valor definido mediante las coordenadas de su origen y su extremo. ¿Sí? No siempre vamos a tener origen en el origen de coordenadas del vector. Entonces, para cuando tengamos un vector que dice que une el punto tal con el otro punto tal, como dice acá, punto A y B, la forma más sencilla de verlo, digamos, de escribirlo, va a ser utilizando las coordenadas del punto. O sea, si vos te dices que el vector te une, digamos, es lo que nos da, te limita, lo que nos da es que si vos tenés el punto A, que es el 2, 4, y el punto B, que es el 5, 10, por ejemplo, ¿sí? Y vos querés saber las coordenadas de este vector, bueno, está bueno saber cómo lo podés calcular utilizando las coordenadas del punto. Y es lo que nos dice este teorema. Que usando las coordenadas del punto, lo único que va a tener que hacer es la coordenada de extremo, digamos, ¿sí? Las coordenadas del extremo, menos las coordenadas de Del el inicio, del origen. origen. ¿Sí? Que ojo, y acá siempre lo aclaro para que quede bien claro. Acá no estamos restando puntos, ¿sí? Porque no podemos restar puntos. En realidad, ahora lo explica bien el teorema. Lo que nosotros estamos haciendo acá, ¿sí? Es Acá es el considerando. coso, el segmento por quitado. También, ¿sí? Acá el teorema te lo relaciona. Pero fíjate, en realidad también estamos haciendo esto. Este es OA y este es OB. ¿Sí? Ah, sí. Esto lo pueden pensar como el OA y esto lo puedes pensar como el OB, ¿sí? Y en realidad estamos haciendo, ¿sí? OB menos OA, ¿está bien? ¿Sí? Es lo mismo que cuando vimos la resta OB, pues fíjate, si nosotros vemos, este sería, por ejemplo, si quiero hacer OB menos OA, ¿sí? Lo que nosotros haríamos es, trabajamos, por ejemplo, con el regla del triángulo, que fuera, con menos OA, sería ¿sí? Y vos agarrarías y decís, bueno, hago el paralelogramo o hago la regla del triángulo, como quieras. ¿Ven? Si vos haces el paralelogramo, un segundito, a ver, sería ese paralelogramo, lo que te quedaría es, lo haces acá, el paralelogramo, a ver si me sale los paralelos, ahí es otro color. La forma gráfica de verlo, digamos, ¿sí? Claro. Y lo que nos está haciendo ahora, dijimos, OB menos A, claro, este vectorcito, decíamos que la regla de paralelogramo lo que nos daba era el vector del medio, este. Y fíjate que este vector termina siendo el mismo que este vector. ¿Ven? Claro. Entonces el punto, lo que te hace la regla del paralelogramo era la suma, la pensabas como el origen y donde se cruzan las otras diagonales, las otras, el otro extremo del paralelogramo, ¿sí? Que son las dos de azul. Y te termina quedando el mismo vectorcito. ¿Ven? Es por eso que estás haciendo en realidad OB menos OA. Bueno, acá igual es una demostración bastante sencilla, ¿sí? También lo hace con una regla similar, digamos, la regla del triángulo, ¿sí? Hace exactamente lo mismo, lo que hace, bueno, en vez de usar la del paralelo, usa la del triángulo, pero es la misma idea. Trabaja con, digamos, U más AB,
igual a B y la define de esta forma. AB igual a B menos U, y termina dándote que, o sea, que en realidad más que usar, digamos, resta, usa suma, ¿sí? Que es un poquito más sencillo. Pero bueno, es lo que te termina quedando. No sé si se entiende, en vez de trabajar, yo lo que hice fue trabajar con U menos B, y él lo que hace es, no, yo, perdón, B menos U, y él lo que hace, acá lo que hacemos es usar U más AB igual a B. O sea, lo dibujás con suma en vez de con resta. Pero bueno, es la misma idea. Una Sí, bien gráfica. Bueno, ejemplos de cómo hallar las coordenadas de un vector cuando tenés origen y fin. ¿Sí? ¿Sí? Esto es sencillo. Lo que hacemos es, restamos las coordenadas de x, 5 menos menos 1, 6 menos 2, y esas son las coordenadas que va a tener el vector AB. ¿Está bien? 5 menos menos 1, 6, 6 menos 2, 4. ¿Está bien? está bien. Y acá lo que nos pide, bueno, otra vez otras coordenadas, pero lo que nos da es el punto de origen y lo que nos pide es hallar el extremo B. Entonces lo que nosotros hacemos es planteamos si, en realidad lo que estaríamos hablando acá es del vector OA y del vector OB, ¿sí? Para trabajar de esta forma, vos planteas que AB es, como sabemos, es x2 menos x1 y 2 menos y1, ¿sí? Entonces usarías el 3 menos 1, que sabes que es esto, y vos ya tenés las coordenadas del x1, que es el 1, 1, ¿sí? Menos 1, menos 1, entonces usás el sistemita que te asocia dos vectores, son iguales las componentes, te quedaría 3 igual a x2 menos 1, y menos 1 igual a y2 menos 1. ¿Está bien? Acá, fíjate lo que estamos haciendo es como que definirlo, o sea, resolverlo de una forma para que quede bien claro que no estamos ni sumando ni restando puntos en el espacio, sino que estás hablando de las componentes, son una definición de suma con componentes. ¿Está bien? Después para las cuentas, cuando uno las hace, comúnmente, digamos, abusa un poquito más del lenguaje. Claro. Pero bueno, para un examen, por así decirlo, lo ideal sería escribirlo de esta forma para que quede bien clarito. Pero bueno, para los cálculos propios, este, para las prácticas, cuando uno lo hace para uno, está bien hacerlo pensándolo en restar de puntos, mientras tenga bien en claro que no se trata de eso. Bueno, el módulo vector. El módulo vector es la magnitud, como habíamos visto anteriormente. Decimos que es versor o vector unitario, ¿sí? Si el módulo es exactamente 1, ¿está bien? Y a veces el versor, en vez de ponerlo, digamos, para que quede bien claro que es un versor, en vez de con la flechita arriba, se le ponen con esta especie de elevado arriba, ¿sí? Este sombrerito, y ahí nos queda, digamos, nos queda claro que estamos hablando de un vector de módulo 1. Bien, el módulo de un vector está dado por la raíz cuadrada de las componentes elevadas al cuadrado. ¿Sí? Esto va a ser un número real siempre, ¿sí? Es una medida, es un número real, positivo, o cero, digamos, el vector nulo tiene módulo 0. Digamos, pero siempre se va a resolver dando como solución esta raíz cuadrada de las componentes elevadas al cuadrado. Así que lo único que tengo que hacer es calcular las componentes al cuadrado, digamos, y sumarlas y calcular la raíz cuadrada. ¿Sí? Esto es básicamente por Pitágoras también. Cateto cuadrado más cateto Sí, cuadrado, igual por 1 al cuadrado, así que lo podemos resolver de esa forma. Bien, acá, bueno, un ejemplito, nos pide calcular el vector AB y después hacer el módulo, así que primero calculamos el vector AB, ¿sí? Nos quedaría este vectorcito, y el módulo es las componentes del cuadrado, la raíz cuadrada, 1 al cuadrado más 2 al cuadrado, 4, más 1, 5, la raíz cuadrada de 5 sería el módulo de la vez. Como trabajamos con raíz cuadrada, digamos, va a ser normal que nos quede como módulo la raíz cuadrada del bien. O sea, no siempre va a ser números como 3, 6, 9, digamos, números lindos, enteros. Es muy probable que trabajemos con números irracionales, como raíz cuadrada de 5, pero no tiene nada de malo, propio porque al ser una raíz cuadrada, digamos, es común que aparezca números así irracionales. ¿Está bien? Bueno, acá lo que nos da es un ejercicio, dice en caso de existir, hallar L los valores de A en R tal que el módulo de este vector sea igual a 5. ¿Sí? Y en este caso, digamos, este ejercicio, lo que nos va a dar es dos soluciones. Fíjate, por lo que tenés acá es que el módulo del vector es igual a 5 y el módulo lo expresamos como la suma de los componentes al cuadrado. A cuadrado más 9. Entonces lo que hacemos es esta raíz cuadrada, lo expresamos como, le damos al cuadrado todo, digamos, entonces quedaría, acá la raíz desaparece, y 5 al cuadrado 25, restamos 9,
que es 16, entonces nos va a quedar que A va a valer 4 o menos 4, ¿eh? Como solución, digamos, de este sistemita. ¿Se entendió más o menos? Sí, sí. Bueno, siguiendo entonces, tenemos lo que son las propiedades del módulo de un vector, ¿sí? Que al tratarse de una raíz cuadrada son muchas propiedades heredadas de la definición propia de lo que es el módulo, digamos, que es la que tenemos acá, ¿no? Entonces, como es la raíz cuadrada de alguien, siempre va a ser mayor o igual que 0, ¿sí? Solamente va a ser 0 cuando se trate del vector nulo, porque la única chance que tiene 0 es que estas dos componentes sean 0 a la vez, digamos, así que por eso se va a tratar solo del vector nulo. Y estas son las reglas del triángulo, que también se conocen como regla del triángulo, que la suma de los vectores en módulo va a ser siempre más chica que los módulos digamos, separados. Eso, fíjate, si vos lo pensás como un triángulo, lo que te está diciendo acá, digamos, es que si vos tenés un triángulo cualquiera, la suma, como la suma siempre la puedes expresar como el tercer lado del triángulo, por la suma, digamos, geométrica que vimos, nunca la suma de dos lados de un triángulo va a ser más chica que la suma del otro triángulo, digamos. O sea, siempre la suma de dos lados te va a dar más grande que el otro lado, sea cual sea el lado, digamos. O sea, una propiedad de triángulo, por así decirlo. Bueno, y cuando tenemos un producto por un escalar, el producto por un escalar, el escalar lo podemos sacar afuera, que también se deriva del hecho de trabajar con una raíz cuadrada. ¿Ven? Bueno, nosotros podemos hablar, cuando hablamos de un vector, ¿sí? Como lo tenemos definido en el eje cartesiano y demás, podemos hablar como representándolo con un ángulo director. ¿Sí? Fíjate que ahí en el grafiquito está marcado el vector y tenemos dos ángulos marcados, el alfa y el beta. ¿Está bien? Que siempre lo medimos en sentido positivo a cada uno de los ejes coordenados, que es lo que tenemos. Bueno, esto es lo que nosotros llamamos ángulos directores del vector. ¿Está bien? El coseno de alfa, ¿sí? Según la gráfica que tenemos acá, es lo que corresponde a x sobre el módulo de u. ¿Está bien? Si hubiese sido versor hubiese sido más notorio, pero bueno. ¿Sí? Lo que tenemos es que el coseno de alfa va a ser la componente x sobre el módulo de u, y el coseno de beta, si trabajamos siempre con cosenos, va a ser la componente y sobre el módulo de u. Estos son los cosenos directores, ¿sí? Que se conocen como cosenos directores, y lo que nos están marcando es el ángulo, digamos, que se forma entre el vector y los semiejes positivos del eje X y el eje Y. Entonces eso es un poquito, capaz que esto no lo acuerdes tanto, pero bueno, es una definición propia. Es más fácil ver que X es igual a, digamos acá, de esto, es más útil pensarlo que X es igual a el módulo de U Módulo por el coseno. con el coseno de alfa. ¿Sí? Y bueno, ahí va a ser el módulo de U por el coseno de beta. De beta. Eso probablemente tengan una aplicación más grande de esta forma, digamos. Bien. Bueno, por ejemplo, si te pide también los ángulos directores de este vector, lo primero que tenemos que hacer es calcular el módulo, ¿sí? Como da 1, básicamente nos está haciendo un favor. Entonces vos te quedaría que coseno de alfa es igual a menos un medio, y coseno de beta es igual a raíz de 3 sobre 2. Y bueno, y como usando las definiciones digamos, de relaciones trigonométricas, va a tener que alfa es igual al arco coseno de menos 120, menos un medio, que te da 120 grados, y beta va a ser el arco coseno de raíz de 3 sobre 2, que te va a dar 30 grados. Así que te va a quedar formado, digamos, que con el semieje de X te queda a 120 grados, y con el semieje Y te queda a 30 grados, básicamente. Es el angulito que se te formaría. Bien. Bueno, vectores paralelos. Esto lo da como un teorema, pero es algo que es bastante obvio. Digamos, dos vectores nulos son paralelos, no nulos, ¿sí? Importante que hablamos de vectores paralelos cuando estamos hablando de vectores no nulos. Son paralelos si solo si uno es múltiplo por un escalar del otro, ¿sí? Al decirte no nulos, digamos, sí o sí el A no va a poder ser nunca cero. O sea, no te lo dice el teorema, pero porque es evidente, porque si fuese cero, este vector será cero, entonces el U sería un vector nulo. Y no puede ser un vector nulo porque por definición está diciendo que no. Así que esta es la forma, digamos, más sencilla de escribirlo. Son paralelos si hay un escalar, tal que uno es multiplicación por un escalar del otro, digamos. Acá, por ejemplo, tenemos
vectores paralelos, 1, 2, 2, 4, menos 3, 6, pi y 2pi, digamos, porque son todos multiplicación de un escalar por uno de los vectores anteriores, digamos. Vos podés decir, por ejemplo, que el segundo con el tercero son paralelos porque al multiplicar el primero por menos 3 medios te da el segundo. 2, 4, multiplicado por menos 3 medios, te termina dando el menos 3, menos 6. Entonces, por eso son paralelos. El escalar, el número que existe acá, el A, sería menos 3 medios. Claro. Bueno, hallar en caso de ser posible todos los vectores paralelos al vector 1, 2 que posean módulo igual a 3. Bueno, y este es un ejercicio sencillito. A ver si ¿bien escrito? No. Bien, ¿cómo lo podemos plantear este? Borro esto, para que quede más espacio. ¿Sí? Nosotros decimos que son paralelos si uno es producto de un escalar por el otro. O sea que nosotros diríamos que nuestro vector B, por ejemplo, que queremos que sea paralelo al vector 1, 2, y queremos que el módulo de B sea igual a 3, ¿sí? Lo que nosotros tendríamos que B, por esto que tenemos acá, B va a ser igual a un vector A1, bueno, en realidad sería así, más fácil, A por 1, 2. O sea que sería el vector A, 2A. ¿Está bien? Y como queremos que Sí. tenga módulo 3, lo que nosotros sabemos es que la raíz cuadrada de A cuadrado más 2A al cuadrado nos tiene que dar 3. O sea que acá nos quedaría A cuadrado más 4A cuadrado tiene que ser igual a 3. Y bueno, nos quedaría que A5A cuadrado es igual a 9, así que A cuadrado sería igual a 9 quintos. Y por lo tanto te quedaría A igual a raíz de 9 quintos y A igual a menos raíz de 9 quintos. ¿Bien? Esos serían los dos valores de A que nos darían los posibles vectores. Entonces los vectores en sí van a ser, lo sacamos de acá y de acá, B sub 1, ¿sí? Sería 9 quintos raíz cuadrada, ¿sí? Y 2 por 9 quintos, y el vector B sub 2 sería menos 9 quintos raíz cuadrada, menos 2 raíz cuadrada de 9 quintos. ¿Bien? Esos serían los dos vectores. Son paralelos y que tienen igual módulo a 3. ¿Está bien? Módulo igual a 3. ¿Por qué nos da 2? Y porque tenemos dos posibles sentidos. ¿Sí? ¿Se entendió este ejemplo? ¿Eh? ¿Se entendió este ejemplo, digo? Sí, sí, sí. Bueno, fantástico. Bien. Vamos a ver lo que es ángulo entre vectores. Esto se deriva a lo que habíamos visto hoy acá, ¿sí? Entre los cosenos del La vector. cocina, Bueno, sí, directa. ahora lo que vamos a ver es cómo podemos calcular el ángulo entre los vectores. ¿Sí? Definimos como ángulo θ entre U y B. Siempre vamos a hablar del ángulo más pequeño, viste que vos hablás acá del ángulo que se forma entre U y B, podríamos hablar de dos ángulos, ¿sí? En que vos veas, más allá de que sean cómo vayan las agujas del reloj, digamos, pues como no te da un sentido, vos no te dice entre U y B y es primero U y después B, porque el ángulo entre U y B tendría que ser el mismo que el ángulo entre B y U. Entonces, como no te da un origen, digamos, una orientación, vos podrías hablar de dos ángulos, podrías hablar de ese que tenés ahí y podrías haber hablado de este que tenés acá. Pero como vos Claro, te dice el más pequeño, estás hablando del medio. Entonces, cuando dices entre U y B y hablas del más pequeño, estás hablando del medio, y bueno, y sería ese ángulo que se forma acá. Bien, si los vectores son paralelos, el ángulo va a ser 0 o va a ser pi. ¿Está bien? Y eso va a depender del sentido. ¿Está bien? Si tiene el mismo sentido va a ser 0, si tiene el sentido opuesto va a ser pi. Si los vectores son perpendiculares, siempre va a ser pi sobre 2. Y si los vectores, bueno, y esto, acá hay una nueva definición, cuando son perpendiculares también decimos que los vectores son ortogonales. También es una definición análoga a lo que es perpendicularidad, son ortogonales, ¿sí? Digamos, que forman un ángulo de 90 grados. Y bueno, y si alguno de los vectores es el vector nulo, el ángulo no está definido. También es importante notar que cuando hablamos del vector nulo, este ángulo no estaría definido. O sea, bueno, si cuál es el ángulo y no existe, porque no está definido. ¿Sí? Si alguno de estos dos vectorcitos fuera el nulo.
Bueno, lo que conocemos nosotros por producto escalar, ahora, para hablar del ángulo que se forma acá, va a entrar en juego el producto escalar, por eso es lo que como entendimos, que es un producto que se hace entre vectores del espacio, ¿sí? Y termina dándonos como resultado un número escalar. Por eso se llama producto escalar, ¿sí? Porque es un producto que tiene como resultado un escalar, ¿sí? Que en este caso escalar es lo que entendemos como un número real. ¿Está bien? También se conoce como producto punto, producto interno, pero no, el más usado es producto escalar y aparte está bueno porque te dice ya que el resultado tiene que ser un escalar. Así que Claro, no hay, o sea, es más difícil de equivocarse, digamos. Porque vamos a ver no hay también manera producto que quede vectorial. otra cosa. Cuando veamos en tres dimensiones vamos a hablar de producto vectorial, que es otro producto que definimos, entonces es bueno verlo este, en este sentido. Bueno, ya no hay dos vectores y el ángulo entre U y B, ¿sí? Vamos a hablar de que el producto escalar entre U y B, que lo notamos con esta forma. Hay veces que hay algunos que lo notan así también, U, puntito, ¿sí? B, por eso se define a veces como producto punto, ¿sí? Hay gente que lo define así. Nosotros vamos a usar comúnmente esta notación, que son una especie de mayor y menor, no son mayor y menor, pero es una especie de corchetes raros, digamos. Este, bien, y lo notamos de esta forma. El producto escalar entre U y B, acá está la definición de otra alternativa, se define como el módulo de U por el módulo de B por el coseno del ángulo que se forma. Sí, ahora vamos a ver otra forma mucho más sencilla de trabajar con el producto escalar, pero bueno, esta es la definición formal que tiene el producto escalar, ¿sí? En realidad, vamos a usar esta definición para determinar cuánto vale el ángulo θ, Claro, es este ángulo que tenemos acá. Este ángulo que tenemos acá lo vamos a usar con el producto escalar, más que al revés, más que usar el ángulo claro, para determinar el producto escalar. Pero bueno. Esto pasa si, obviamente, si no son vectores nulos, y si uno de ellos es el vector nulo, terminaría quedándote de esta forma. Y puedes decir, pero ¿por qué lo definís así? Si acá este sería 0, ¿no? Si el módulo de U, perdón, si U es 0 o B es 0, el módulo valdría 0. Y si, ¿por qué no directamente lo definís de esta forma? Y porque no puede definirlo de esta forma, porque dijimos que el ángulo no está definido. Entonces, 0 por algo que no existe, digamos, ¿no? Es que claro. no podría definirlo de Ujú. esta forma, digamos. Así que es por eso que tenemos que definirlo sí o sí de esa forma. Bueno, acá lo que tenemos, ¿sí? Justo en este caso en particular, es sencillo de ver, ¿sí? El ángulo que se forma es de 45 grados, entre el 1, 1 y el 3, 0, ¿sí? Porque justo uno es el eje, corresponde al eje X, y el otro es el ángulo 1, 1, digamos que es fácil de ver que es de 45 grados, que es digamos que corta al medio, el 1, 1 corta al medio digamos, al primer cuadrante, entonces por eso forma un ángulo de 45 grados. Entonces, lo que hacemos, calculamos el módulo 1, el módulo del otro. El módulo del primero es raíz cuadrada de 1 más 1, y raíz cuadrada de 2. El otro es raíz cuadrada de 3 al cuadrado, si multiplicas las raíces te queda 3. Por eso que es módulo de U por módulo de B, por el coseno de 45 grados, y esto nos termina dando igual a 3. ¿Sí? Hacemos las puntitas, termina dándote igual a 3. ¿Está bien? Está bien. ¿Qué pasa? Tenemos un tema re importante, que es el que nos facilita el trabajo de productos escalares, que lo que nos dice es que el producto escalar entre los vectores es la multiplicación de componente a componente, ¿sí? Vos tenés el vector U que tiene componentes x1 y 1, el vector B que tiene componentes x2 y 2, el producto escalar entre U y B es la multiplicación de x1 por x2 más y1 por y2. ¿Sí? Entonces ya, por ejemplo, este que tenemos acá, ¿sí? Lo que hubiésemos hecho Sí, es componente a como componente. la suma y la resta. Sí, nada más que acá estamos multiplicando. ¿Sí? Es Claro, parecido, pero multiplicamos. Acá lo que vas a tener es 1 multiplicado por 3 más 1 multiplicado por 0. ¿Sí? de componente a componente. Componente a componente, exactamente. Entonces esto te va a quedar 3, que es lo que nos había dado. ¿Sí? 3 más 0, 3. ¿Bien? Bueno, acá hay otro ejemplito. ¿Bien? 1, 3 y menos 5, un tercio. Lo que hacemos es componente a componente. 1 por menos 5 y 3 por un tercio. ¿Sí? Y calculamos lo que nos da. 1 por menos 5, menos 5. 3 Y por esto te da un escalar siempre. siempre da un escalar, sí, un número. Por eso se llama producto escalar, sí, porque el resultado es un escalar. Sí, este producto, así que fíjate, tenemos producto por un escalar y tenemos producto escalar, ¿sí? Que no es lo mismo. Acá es producto escalar y lo que habíamos visto hoy era Producto por una. producto por un escalar. A ver si tengo un efecto bastante lejos. Ahí está. Producto de un escalar por un vector, ¿sí? Es un vector por un escalar. ¿Sí? Por eso varía.
Confundo a veces, pero bueno. Sí, sí. Bien. Bueno, entonces ahora, para que me fui, perdí. Lo que pasa es que el producto escalar es producto de vectores y el producto por un escalar es un escalar por un vector. Claro. Esto ya vimos, magnitud, Pitágoras, calcular el módulo, estaba esto, ya estaba. Bien, este me lo salté, me parece. Sí, bueno, acá, ojo, acá porque vamos a dar cuenta que hay una función que me salté, que se ve que pasé demasiado rápido. ¿Sí? Sí, me salté. Bueno, acá hay una forma, te muestra la forma de calcular los vectores directores de este que tenemos acá. ¿Sí? Lo que te hace, digamos, por cómo está definido, el coseno de alfa, ¿sí? El coseno de alfa lo que tenemos es la coordenada que divide el módulo, la coordenada dividido el módulo. Entonces, para determinar el alfa y el beta, lo que hace es el módulo. ¿Sí? Ya no, esto lo habíamos visto, sí. Perdón, estoy repitiendo. Este sí lo habíamos visto. Pensé que lo habíamos. Ahora cuando vi que era de módulo 1 me acordé que lo habíamos visto. Pensé que no lo habíamos visto, que me había salteado. Bien, esto, y estábamos acá, esto lo habíamos visto. Bien, esto es lo que nos queda. Estamos Bueno, por acá. propiedades del producto escalar. Acá hay algunas propiedades interesantes, ¿sí? Bueno, la computativa es la obvia, ¿sí? Que U por B es lo mismo que B por U, o sea, el producto escalar entre U y B es lo mismo que el producto escalar entre B y U. Se puede dar vuelta. Y la distributiva es un poquito diferente, ¿saben? La distributiva lo que tenemos acá es que si vos tenés U escalar B más W, ¿sí? Y aquí hay una suma, esto lo podés distribuir como dos escalares distintos. El escalar entre U y B primero y después el escalar entre U y W. O sea, quedaría, por eso te queda U escalar B y U escalar W. Esta es la propiedad distributiva, es muy usada. La del producto por el escalar también es bastante especial, digamos. A diferencia de matrices o de vectores, acá cuando entra el producto escalar, el producto por un escalar, digamos, a un vector de estos, multiplica a uno de los dos, no a los dos. ¿Sí? O multiplica el primero o multiplica el segundo, al que vos quieras, pero solamente a uno. ¿Sí? Igual que cuando sacás. Si está en uno, sacarías, por ejemplo, si vos querés decir, tengo 4, 8, ¿sí? Acá escalar el 1, 2, supongamos, ¿no? Y por alguna extraña razón, vos decís, yo quiero acá sacar factor común 4, me queda 1, 2, ¿sí? Acá me quedaría 1, 2, ¿no? Entonces, este 4 vos lo podés sacar, pero lo sacarías enterito, digamos. ¿Sí? Con que ya aparezca multiplicando a uno de los vectores, lo puedes sacar por fuera. ¿Sí? Claro. ¿Eh? Porque, bueno, por esta primera que tienes acá. Está acá y Sí, lo sí. puedes sacar afuera. O sea que es como un poco más fuera de lo habitual, pero bueno, tampoco es altamente complejo. Bueno, algo muy importante, algo que vamos a usar mucho, es que si son ortogonales, el producto escalar es igual a cero. ¿Sí? Cuando son ortogonales, son perpendiculares, ¿no? Forman un ángulo de 90 grados, el producto escalar nos va a dar igual a cero. ¿Sí? ¿Y eso para qué nos va a servir? Bueno, cuando hablemos de ortogonalidad, de probar que dos vectores son ortogonales, probar que dos vectores son perpendiculares, lo que vas a hacer vos es probar directamente si el producto escalar te da igual a cero y si ninguno de los vectores es el vector nulo. ¿Está bien? Porque si el vector no es un vector nulo, no estaría definida la ortogonalidad, digamos, no pasaría eso. O sea, no serían ortogonales. Así que bueno, acá te define, bueno, es como la vuelta. Si te da cero, entonces o es el vector nulo o son ortogonales. ¿Está bien? Eso es lo que pasaría. Fíjate. Por eso te dice acá, si son ortogonales, vos ya sabes que no van a ser vector nulo, porque está definido para vectores no nulos, pero bueno, pero no Claro. siempre que te dé cero van a ser ortogonales. Podría ser que alguno de los vectores es el vector nulo. Por eso está separado en dos diapositivas, en dos ítems distintos. Y también que vamos a usar bastante, el producto escalar entre U con U termina siendo el módulo de U al cuadrado. ¿Ven? Este es bastante obvio porque estás haciendo U escalar U, que sería, por ejemplo, Sí. U1, U2, escalar U1, U2, digamos, y como vectorcito. Entonces sería U1 por U1 te queda U cuadrado, U2 por U2 te queda U2 al cuadrado. ¿Sí? Y esto es lo mismo que, porque el módulo es la raíz cuadrada, entonces es lo mismo que el módulo de U al cuadrado. ¿Sí? El módulo de U
sería la raíz cuadrada de U1 cuadrado más U2 cuadrado, y bueno, si lo elevas al cuadrado, perdón. Si lo elevas al cuadrado te queda lo mismo que tenés acá. O sea, el último es el más fácil de ver, digamos, por así decirlo. Bueno, ejemplito, sabiendo que el módulo de U es igual a 5, calcular escalar U es igual a 5, calcular el módulo de U, demostrar esto, ¿sí? Y encontrar el ángulo entre los vectores J y 2 sigma J. Bueno, vamos a hacer una cosa, este ejemplito te voy a dar unos minutos para que lo hagas, ¿sí? Y ahora Bueno, después tenemos lo que se llama proyección ortogonal de un punto sobre una recta, ¿sí? Dado un punto, ¿está bien? De una recta, de un punto, o sea, en L, una recta y un punto P, definimos una proyección ortogonal de P sobre L, y lo notamos de esta forma, pero el L está como un subíndice de P, ¿sí? Del punto P, digamos, es como la caída, ¿sí? Del punto perpendicular a la recta sobre la recta, ¿está bien? Vos acá tendrías, ¿no? A ver, acá la L es esta que tenés acá, si la L es la rosita, ¿no? Es esta, acá justo aparece una L, pero es L'. Sí, sí, Esta es la L, ¿está bien? Entonces vos lo que sí. harías es, el punto P que no está en la recta, trazás una perpendicular a la L, ¿sí? Y bueno, y la caída sería, la intersección es como que vos agarrás y haces que esto caiga, por así decirlo, como si la gravedad fuera la recta L, que caiga y caiga sobre la recta L. Digamos, entonces la caída va a ser perpendicular. Por eso se proyecta, digamos, perpendicularmente. Así que por eso se llama proyección ortogonal, que ortogonal de verdad es que era lo mismo que perpendicular. Si ves en L, va a ser el mismo punto, porque es como, a ver, la forma más fácil de verlo es que como que L fuera el piso, ¿está bien? Entonces, si ya está en el punto, la gravedad hace que no pase nada, ya está apoyado en el piso. Ahora, si está Claro. arriba, cae, cae perpendicularmente, por efecto de la gravedad, por así decirlo, y bueno, suponer que no es una pelota que pique, ni nada por el estilo, caería y quedaría en el piso exactamente perpendicularmente donde estaba. Así que lo que hacemos acá es lo que pasa es la intersección entre la recta L y L', que es una perpendicular que pasa por el punto P. Esa es la forma matemática. Cuando vos te pidas la proyección, digamos, y vos no tenés las herramientas, por así decirlo, te da una recta, te da un punto P, lo que tendrías que hacer es la perpendicular a la recta L que pasa por P, que intersectar las dos rectas. Y ahí te daría el punto de intersección, sería la proyección, digamos, L, de ortogonal de P sobre L. Bueno, ahora, esto era la proyección ortogonal de un punto sobre una recta. Ahora vamos a ver la proyección ortogonal de un vector sobre otro vector. ¿Ven? Que esto tiene más utilidad. Y acá lo usamos, la notación va a ser la misma de recién, va a ser proyección, digamos, de quién sobre quién. El que está arriba es quien cae en el que está abajo, o sea, acá sería la proyección de U sobre B, ambos vectores, ¿sí? Proyección ortogonal de U sobre B. Y la idea es más o menos la misma, ¿está bien? Pasa que la caída ahora perpendicular va a tener una relación distinta. Lo que va a pasar, bueno, esta es la definición, digamos, formal. Considera la recta que tiene el L, o sea que el vector B sería el piso, ¿no? En este caso, pero ahora como el vector B, digamos, tiene un módulo, tiene una orientación, consideras toda la recta que contiene el vectorcito B. ¿Está bien? Entonces, Sí. la proyección va a ser, digamos, como que si se cae el extremo del vector. ¿Está bien? El extremo del vector U cae perpendicularmente y cae sobre el punto M. Eso es lo que está pasando. O sea que ahora, digamos, antes lo que había pasado, ¿no? Vos considerabas, ¿no? Esto es lo que hicimos recién. Vos considerabas el punto acá, la recta, digamos, hacías un puntito, lo que nos había pasado recién, ¿sí? Y la proyección ortogonal lo que hacía era que se caiga el punto perpendicularmente y que caiga y que golpee, digamos, por el piso acá. Bueno, ahora va a ser parecido. La diferencia es que ahora vos lo que tenés es un vectorcito abajo, ¿está bien? Y otro vectorcito así. ¿Está bien? Entonces, como el piso lo considerás, digamos, cae sobre el vector B, esto vas a considerar toda la recta, todo el piso. ¿Está bien? Y lo que estaría pasando es lo mismo que pasaba recién, solamente que este es el punto y va a caer perpendicularmente y te va a dar, digamos, este punto de intersección. O sea, que va a ser este punto M, que es el punto que te acá. O sea, la caída es la misma, digamos, la misma, pero solamente que se cae
es esto. La diferencia que tiene esto, digamos, a lo natural, es que esto no es como si fuera un palo que el extremo cae, porque si fuese un palo, la caída sería así. ¿Está bien? ¿Está bien? Con un extremo en la punta. Sino que va a ser como si tuviera, como si fuera una soga con algo arriba, digamos. Claro. Cuando cae la soga, se escurre, digamos, y no afecta en la caída. ¿Está bien? Más o menos sería esa la idea. Bueno, esto, digamos, lo que te va a dar es un número, ¿sí? La proyección ortogonal de M sobre L es lo vamos a anotar como, este punto M es lo que vamos a anotar como la proyección ortogonal de B, digamos, del vector B sobre L. O sea que eso es lo que llamamos proyección ortogonal y va a ser este valor de M. La forma más fácil de verla, es muy fácil la formulita, esta es la forma de intervención geométrica, digamos. La fórmula es muy sencilla. Lo que hacemos es, para hacer proyección ortogonal, esto nos va a dar un número, como decíamos recién, ¿sí? Que el número que nos estaría dando es la distancia del origen al punto M, ese es el número que nos da. Esta proyección va a ser, vos lo considerás como U y B, la más sencilla es esta, que es el producto escalar entre U y B, y fíjate que el B está abajo, entonces va dividido el módulo de B. ¿Está bien? O lo puedes pensar también como el módulo de U por el coseno de θ. Cualquiera de las dos formas vale. Digamos. La más usada es esta que tenés acá. Esta te puede llegar a servir para alguna ejercicio particular donde te da la proyección, te pide el ángulo interior y bueno, usas esta formulita, pero son muy puntuales los casos de Z, comúnmente siempre usamos esta que tenés acá. ¿Está bien? Está bien. Bueno, ¿y qué puede pasar? Como esta proyección es una distancia, digamos, no es una distancia en sí, pero se representa como si fuera una distancia, puede pasar que cuando cae, digamos, sobre el vector B, digamos, del lado del sentido del vector B, te dé una proyección positiva. Si justo son perpendiculares, si son perpendiculares, este producto escalar te daría 0, entonces va a ser la distancia 0, digamos, y si cayera del otro lado, digamos, lo consideraríamos como una proyección negativa, ¿eh? Cae como en la parte del sentido opuesto del vector B. En ese caso la proyección nos daría negativa. Claro. Bueno, acá tenés, en este ejemplo te daría negativa. Digamos. Dados los vectores U y B, sobre definición, lo que vamos a llamar es el vector proyección, vectorcito proyección, va a ser al vector, digamos, o sea, a la proyección multiplicada por el versor B. O sea, que es lo mismo que tenemos acá, este número, ¿sí? Va a ser multiplicado por B. Pero como B tiene un módulo particular, lo que haces es lo multiplicás por B sobre B. Esto que tenés acá, ¿sí? Esto es lo que se conoce como el versor. ¿Por qué? Vos tenés un vector B, cualquiera, y esto puede tener o no módulo 1. Pero ¿qué pasa? Si vos lo dividís por el módulo de B, ¿está bien? A esto siempre te va a quedar 1, porque cuando vos le das módulo a esto, ¿sí? Te va a quedar, por la distributividad, te quedaría módulo de B acá, y abajo esto es un número, así que es valor absoluto del módulo de B. Pero el módulo de B siempre es positivo, así que esto directamente se simplifica y te queda el módulo 1. Por eso queda bien Claro. que es el módulo 1. Entonces lo que estás haciendo es, a la proyección, a la distancia esta que te calculaba, la multiplicás por el versor B, digamos, por el vector B hecho versor. Después se termina quedando esta formulita. ¿Está bien? Yo siempre lo que hago, para mí la forma más sencilla es recordar esta, digamos, y el vector proyección es multiplicado por el versor B, pero bueno, cada cual usa Es lo la mismo. cantidad de memoria que quiere, digamos. Es lo mismo multiplicado por el coso. El vector B, hecho módulo 1, claro. Claro. Por eso. Exactamente lo mismo, pero bueno, hay gente que prefiere acordarse la formulita, porque se olvida Sí, sí. la cuestión. Bueno, acá da un ejemplito. A ver si lo he hecho, lo tengo por- y esto sería, para ver, bien, esto sería lo último que vemos. El ejemplito dado los vectores U y B, que tenemos acá, 1, 1 y 2, 3, calcular la proyección ortogonal de U sobre B y el vector de proyección de U sobre B. Entonces vamos a hacer este ejemplito, y con esto terminaríamos la parte teórica. Ahora podríamos meterle un poquito de práctica, y vemos si hacemos algún ejercicio del práctico que nos parezca interesante. Bueno, fíjate, a vos te da, lo que vamos a hacer es primero hablar de la fórmula de proyección, para que nos quede, proyección de U
sobre B. Esto es el producto escalar entre U y B, ¿sí? Dividido el módulo de B, ¿está bien? Que es el producto escalar entre los dos vectores, dividido el que está abajo, el módulo de que está abajo. ¿Sí? Bueno, eso para que lo tengamos, para que no nos olvidemos. Y si el vector Claro. proyección era multiplicado por el versor B. Entonces, dado los vectores U y B, calcular la proyección ortogonal de U sobre B. O sea que lo primero es la proyección. Entonces, la proyección, en este caso, de U sobre B, ¿sí? Sobre el de abajo, es igual al producto escalar entre, el producto escalar entre el vector 1, 1, escalar, el vector 2, 3, sobre el módulo del vector 2, 3. ¿Sí? Bueno, esto queda muy sencillo. El producto escalar entre estos dos vectores termina quedando 1 por 2 más 1 por 3, que es 5. Y acá te quedaría la raíz cuadrada de 2 al cuadrado, que es 4, más 3 al cuadrado, que es 9, la raíz cuadrada de 13. Exacto. Y bueno, y ese es el resultado. 5 sobre raíz cuadrada de 13. No te pide que lo racionalices, así que déjalo como está. Digamos, 5 sobre raíz de 13 sería el resultado. Si quisiera lo racionalizás, pero la verdad que como no lo pide, no es necesario. Y bueno, y el vector proyección Es multiplicado por el coso. es, claro, es este número, 5 sobre raíz de 13, multiplicado por el vector B, 2, 3, sobre el módulo de B, que es raíz de 13. O sea que sería lo mismo que 5 sobre 13 multiplicado por el 2, 3. ¿Sabes? Porque las raíces de 13 los juntás y te quedaría 5 sobre 13 por 2, 3. Entonces ahora multiplicas, te va a quedar 10 sobre 13, 15 sobre 13. ¿Está bien? ¿Está bien? ¿Sí? ¿Se Para entendió? que lo copio. Vale, bueno. Ya iba a borrar yo.